Qué grato volver a estar junto a ustedes, estimados amigos de la radio 96.1, la radio más sintonizada en Cuenca, la suprema estación. Hoy nuevamente tenemos en esta edición la grata presencia y agradecemos que haya aceptado esta invitación nuestra, el licenciado Segundo Orellana Orellana, pues un personaje en el campo de la educación, muy reconocido, muy apreciado por sus colegas y alumnos. Muchos de ellos, como cuando dialogamos en la amistad que me une con el licenciado Segundo, que grato como un padre de familia cuando ve que sus hijos le superan. Igual nos pasa cuando somos profesores y catedráticos, ver que los alumnos ocupan altos cargos o nos han superado. Bienvenido, estimado licenciado Segundo. Cuéntenos, comencemos desde esa parte que es el kit de este programa, en la cima de la vida por los caminos de la plenitud. Demostrar que llegar a esta etapa natural de la vida es una etapa de experiencia, de sabiduría, de entrega, de poder aportar a las presentes y futuras generaciones, niños de hoy, jóvenes, pero adultos mayores del mañana. Coméntenos, estimado licenciado Segundo, ¿cómo fue su etapa de escuela, colegio y universidad y algunos recuerdos de esa Cuenca de ayer? Le escuchamos. Gracias, doctor Saúl, por la gentil invitación que ha tenido hacia mi persona. Es muy grato el estar con usted porque son algunos años que nos han unido dentro de lo que es la educación, sobre todo de la educación superior, que tuvimos la satisfacción cuando usted era dirigente y rector de la Universidad del Adulto Mayor, nos pudimos conocer un poco más y, como dije anteriormente, muy agradecido por esta invitación. Nosotros somos los honrados, licenciado Segundo. Lo que usted acaba de decir solamente es producto de su calidad humana. Coméntenos, ¿dónde hizo la escuela primaria y en qué año y qué recuerdos tiene? En alguna oportunidad, y vamos a compartir con nuestros distinguidos televidentes y oyentes, fue alumno del muy reconocido padre Carlos Crespi Crossi y de otros profesores. Comentemos, porque ese es el Cuenca de ayer y que no podemos olvidar, ese es el valor de ese patrimonio intangible. Así que le escuchamos a usted. Qué lindo el recordar la niñez de alguna manera. Para mí, una gran satisfacción el haberme educado. En ese tiempo se llamaba Instituto Cornelio Merchán, la escuela de los salesianos, en donde estudiábamos miles de estudiantes. Y como digo, es muy grato porque cuando entré a la escuela había una figura muy grande dentro de ese establecimiento educativo. Un sacerdote muy alto, querido por todos los niños, el que está con las posibilidades de llegar a los altares, Carlos Crespi Crossi. Las enseñanzas que él nos dio a los niños de esa época era increíble, porque existíamos alrededor de 1.500 niños en ese establecimiento educativo. El número de profesores creo que oscilaban entre los 30 y 35 profesores. ¿En qué año estamos hablando? ¿1940, 50 quizás? Yo prácticamente estuve estudiando entre los años 50 a los 55, 56. Ya hace 70 años aproximadamente. Efectivamente. Bien, síganos comentando entonces, ¿qué profesores de aquella época, profesores que se entregaban con mística, con vocación y gran dedicación? Y me acuerdo que ahí se estilaba
el preparatorio, ¿Ya? que podríamos llamarle el jardín de infantes. O kinder. También, Sí, hoy, sí. cabalmente, Ya. pero ya entrábamos a estudiar a los 6 a 7 años, ya estábamos en la escuela. ¿Quién fue su profesor? Un señor El que le enseñó Bermeo, las primeras letras. un señor Bermeo que prácticamente era el profesor de ese pre-Kirden. ¿Cuántos estudiantes? Yo creo que debíamos haber estado ahí unos 70 estudiantes que éramos los más guauitos de esa época. Ya, vea usted. Pero lo importante, como digo, era una escuela en donde hasta desayunábamos ahí. Porque me acuerdo de unas tacitas de barro en donde nos daban la leche clean con un poco de café y unas galletas. A todos los niños. A todos los niños y todos los días tomábamos ese desayuno. ¿Del preparatorio o de la escuela? Desde el preparatorio hasta cuando llegábamos al 6º grado. Qué interesante. ¿Qué más recuerda usted? Y para no alargar mucho la situación, los profesores que me enseñaron a mí, oh sorpresa, que después de pocos años cuando yo me hago bachiller en humanidades modernas, porque todavía ni siquiera tenía el título de bachiller en ciencias de la educación, ¿Ya? entro a trabajar a los 18 años como profesor de la misma escuela en donde me educaron. Y llego a ser compañero de mis maestros como profesor. Para decir los nombres, el señor Bermeo que le decía, un señor Rivas, un señor Álvarez, habían 2 hermanos Peña Herrera, el señor Nivelo, que además de profesor manejaba las máquinas del teatro del Carlos Crespi. El famoso teatro salesiano. Teatro salesiano, ¿Ya? que todos los días domingos iban los niños al matiné del teatro salesiano. Ellos eran sus profesores. Ellos eran mis y profesores. luego sus colegas como maestros. Y el último profesor del 6º grado era un señor coronel. Entonces, como decía antes, la satisfacción de trabajar con mis maestros y al mismo tiempo como profesor y compañero. Algo nada común. Cuéntenos qué materias veían en esa época, porque han cambiado los pensos de estudios y usted que vale la pena señalar, haciendo un paréntesis, para que nuestros oyentes o quienes se integran, qué actividades, qué títulos ha logrado en este delicado pero muy interesante profesión de ser profesor, de ser maestro, de ser un luz en medio de las sombras, por así decirlo, porque el profesor es luz y que lógicamente muchos de ellos llegan a ser presidentes de la República, ministros, asambleístas, profesionales, buenos artesanos, y a veces olvidan de quién les inculcó las primeras letras. Hablemos de esa parte. ¿Qué funciones, qué actividades ha tenido el licenciado Segundo Orellana? Y luego volvemos a recordar ese Cuenca de ayer. Lo importante es decir que en esa época teníamos nosotros una pizarra rectangular y con una especie de lápiz para escribir en esa pizarra. Era como una especie de carboncillo. Lápiz de pizarra. Lápiz de pizarra. Y luego había lápiz de ceniza, porque yo también tuve la oportunidad de estar en el preparatorio, en la escuela de los hermanos cristianos. Había los lápices de pizarra y los lápices y teníamos que llevar de ceniza. Una especie de borradorcito claro, pequeño para poder borrar de lo que escribíamos en la pizarra. En un pedazo de pizarra con su marquito. Interesante esto porque los niños de hoy, jóvenes de hoy, ya no tienen esa posibilidad ni recuerdan, pero hay que recordar, porque recordar es volver a vivir. Cuando ya teníamos que escribir con tinta,
llevábamos también un frasquito de tinta, bien tapado porque Tinta china. teníamos recelo de que se nos caiga en la ropa o en los mismos cuadernos y en los Sucedía libros. a veces eso, que Y se con- regaba en el pupitre. Y con una pluma. Con Y así escribíamos, pero qué caligrafía de esa época, porque nos decían tienes que subir despacito con la pluma, pero tienes que aplastarle al bajar. Y salía una letra manuscrita ¿Quién fue su profesor de de eso, de primera caligrafía? categoría. Mis primeros profesores, un señor Peñerrera, como De decía. caligrafía. Porque había Me cuadernos enseña- de caligrafía claro. también. ¿Sí? Cuando el profesor escribía en la pizarra, nos decía despacito subiendo y bajando, aplastando. Parece que la pluma en la punta, cuando se aplastaba, hacía la letra más ancha, ¿no? Porque se abría un poquito. En Se la abría pluma. un poquito Y la de ahí pluma. vienen los calígrafos que hoy por hoy lamentablemente van desapareciendo. Muy pocos calígrafos quedan en nuestra ciudad y creo que también en el país. Pero de todas maneras, caramba, se nos manchaban los dedos. Por ende, teníamos mucha precaución de que no se manchen las hojas de los cuadernos. Había secatinta también, pues. El secante, el secante. Indudablemente cosas que amerita recordar, y eso trata este programa, recrear. Quizá muchos de nuestros oyentes vivieron esto y vale la pena decir somos parte de esa generación y no queriendo manifestar que lo de ayer es mejor. No, siempre hubo muchas cosas que valía la pena volverles a inculcar, porque no solamente nos formaban en conocimientos, en ideas, sino en ser buenos ciudadanos. ¿Qué recuerda usted de esas etapas que se inculcaban principios y valores a los estudiantes? Comportamientos en la casa, en la familia, en el barrio. Bueno, como era una escuela católica, increíble. Todos los días teníamos misa y teníamos que irnos pronto para llegar y entrar puntualmente, porque la primera exigencia que había en esa época era Puntualidad. la puntualidad. Un hábito muy bueno que también se ha ido perdiendo de a poco, ¿no es cierto? Pero los salesianos tenían ese principio, que hay que llegar 10 minutos antes de la hora pactada, porque llegar a la hora ya era llegar tarde. Eso lo inculcaban seguramente. Y eso es el recuerdo maravilloso cuando los días viernes de cada mes, los primeros viernes de cada mes, los primeros, nos hacían confesar en la escuela. ¿Y quienes confesaba? Era el padre Crespi. Cientos, miles de estudiantes que tenía que confesar el padre Crespi. Él solo no le ayudaba a ningún otro sacerdote. Había otros sacerdotes también, Pero todos pero la que han ido, mayor cantidad donde el padre era con el padre Crespi. Y teníamos que confesarnos y comulgar. ¿Y por qué se iban donde el Carlos Crespi? Bueno, porque ya no alcanzaba... O porque no escuchaba los pecados y ya daba la bendición. Era así, ¿no? Había Sí, muchos sí, padres sí. salesianos, ¿no? Claro. Pero el que más se llevaba a los niños para confesar era el padre Crespi. Una interesante actividad, una interesante costumbre para quienes somos católicos. ¿Qué más recuerda de esas épocas del afamado y prestigioso Colegio Cornelio Merchán? Bueno, a los primeros alumnos que teníamos el primero, segundo y tercer puesto en los grados, había una premiación a la finalización del año. Pero perdone, para muchas personas que a lo mejor jóvenes no sabían, tener el primero, segundo, tercer puesto no era en las bancas, sino en notas. En las Los notas. más destacados, ¿no es cierto? Se estimulaba a esas personas. Bueno, una modestia para mí es de que yo hasta ahora conservo unos diplomas que nos daban a los Por alumnos que aprovechados sacábamos el primero, segundo, tercer Aprovechado, puesto. qué Claro. bien, felicitaciones.
Y el padre Crespi llamaba el corte de tela, era un pedazo de tela que eso servía a lo mejor para hacer pañuelos o para hacer algo con ese corte de tela, pero él decía, serán premiados con el corte de tela. Para un pantalón. Sí, era un pedazo de tela para un pantalón para un niño. Claro, ¿no? claro, claro. Vea, son recursos maravillosos. Al estudiante que se superaba y al fin inclusive se sacrificaba horas de sueño para sacar buenas notas. ¿Cómo le calificaban? ¿Cómo eran las calificaciones? Y sacar los primeros puestos entre los 70, 80 niños, uno también sentía un poco de satisfacción. La autoestima. Sí. Hace tanta falta. ¿Cómo le calificaban? ¿Sobresaliente? ¿Buena? ¿Muy buena? Era sobresaliente, pues la mejor calificación. Luego la muy buena, la buena y hasta la regular que también y ponía. Deficiente también había. También se había. Vea. Claro. Hoy por hoy, en su experiencia, ¿cómo son las calificaciones? Bueno, pues ahora las calificaciones son del 1 al 10 y la mínima calificación hay que sacar 7. ¿Ya? El que no saca 7 pues ya prácticamente se queda suspenso. Pero como los que se quedan ahora actualmente en el siglo XXI, dice, tienen que regresar a un periodo de preparación y capacitación para dar un examen. Por eso dicen en la sabiduría popular, en la crítica constructiva, que hay que solicitar ahora para que le hagan perder el año. Y ahora, para mí, no estoy criticando en mayor cosa a mis compañeros maestros del siglo XXI, pero ¿qué es lo que sucede como incorriente? Me atrevo a decir, que me disculpen si acaso estoy hablando mal. Son críticas de la experiencia. Claro. ¿Qué hacen los maestros? Pongámosle pues, mínimo el 7 para que no pierda el año, ni tampoco nosotros vengamos a estar dando el curso de capacitación. Retirando los días no generalizo, de descanso. Pero sí se escucha que se cometen estos errores. Volviendo al tema, también a más de los salesianos, de estimular a la persona, inculcarles principios y valores, inculcaban la música y el deporte. Lo hacía el padre Carlos Crespi, que es prácticamente el gestor y cumpliendo los mandatos de Don Bosco. ¿Qué recuerda usted de esas etapas de inculcar el deporte, la música, la banda de los salesianos o la banda de los yalicos conocidos en algo popular? Cuéntenos. El padre Crespi tiene muchos honores de decirle el gran pedagogo, el apóstol de los pobres. Él veía todas las situaciones para que la ciudad de Cuenca vea que en su escuela aprenden muchas cosas. Y tenía la famosa banda de música de los salesianos, que eran alrededor de 60, 70 músicos que tocaban el tambor, que tocaban el bombo, que tocaban las cornetas, etcétera, etcétera. Y se daba el lujo que cuando habían los desfiles, la famosa banda del padre Carlos Crespi, que se desfilaba en las calles de la ciudad de Cuenca. ¿Quién les dirigía? ¿El padre Carlos Crespi? El mismo padre Carlos Crespi. Para quienes no conocían al padre Carlos Crespi, era un multifacético. Pero usted que ha estado cerca, ¿qué formación nomás tenía? Tengo entendido que era un antropólogo, un cineasta, etcétera, pero más bien usted estuvo cerca, cometemos. Musicólogo. Porque, cineasta también. Sí, cineasta. Uh-huh. Etnógrafo. Arqueólogo. El famoso museo del padre Carlos Crespi. Él entendía, digamos, del asunto de la botánica, sabía los nombres de las plantas, los nombres científicos, podríamos decirle así. Ya habrá un momento dado de hablar toda esa trayectoria. ¿Quién fue el padre Carlos Crespi? Porque amerita, ¿no es cierto? Porque está inclusive próximo a ser llevado a los altares. Pero
en su vida? Termina usted el colegio, la escuela, va al colegio. ¿Cómo le fue? ¿A qué colegio fue usted? Bueno, en esa época siempre los niños queríamos ir al Benigno Malo. ¿Ya? Pero en esa época mis padres no tenían el dinero suficiente como para que pongan en buenos colegios, peor en los colegios que costaban, en los colegios confeccionales católicos. Tuve que yo trabajar de día y estudiar en la noche en uno de los colegios emblemáticos también que puedo decir, el Colegio Octavio Cordero Palacios. Ya. Importantes colegios. Yo y mis padres querían ponerme también en el Colegio Normal Manuel J. Calle para hacerme profesor. Claro. Pero eso digo, no habían las posibilidades en ese tiempo para poder hacer esos gastos. De tal manera que yo tenía que trabajar en el día y estudiar por la noche. Pero ¿qué maestros tuve? Fueron los mismos maestros que estaban enseñando en los colegios fiscales, que estaban enseñando en el Colegio Octavio Cordero. Incluso hasta profesores universitarios fueron a enseñar en el Colegio Octavio Cordero. ¿Cuál era el título de bachiller? El mismo doctor Juan Cordero Íñiguez fue mi profesor. La licenciada Dora Canelos fue mi profesora. Un señor... el doctor Claudio Malo González fue mi profesor. Que fue ministro de Educación. Sí. El doctor Juan Cordero también ministro de Educación. También, de tal manera que yo tuve magníficos profesores de calidad de ser profesores en la universidad, en los colegios fiscales, que fueron todos los 3 ministros de Educación. Claudio Malo, Mario Jaramillo Paredes y Juan Cordero, los 3 exministros de Educación fueron mis maestros. Una gran satisfacción haber sido alumno de ellos. Indudablemente. Le preguntaba cuál era el título que le otorgaban en el colegio, en el Octavio Cordero. El título de bachiller en Humanidades Modernas. ¿Ya? Por eso decía que cuando yo me gradué con ese título, entré recién a trabajar como profesor en la escuela del Padre Crespi. Para luego, después de haber estudiado, digamos, trabajado ahí a los casi cerca de los 10 años, fui a estudiar en Quito, en el Centro Nacional de Capacitación Docente, equiparando más o menos los mismos profesores que eran del Colegio Juan Montalvo en Quito, eran también profesores del Centro Nacional de Capacitación. Ahí saqué mi bachillerato en Ciencias de la Educación. Para las personas que se incorporan a ver este importante, interesante programa de la radio 96.1 La Suprema, en el programa que le hemos cualificado En la cima de la vida por los caminos de la plenitud, invitando a distinguidos personajes cuencanos en diversas disciplinas, en diversas artesanías, que lo estaremos en el presente caso con el licenciado Segundo Orellana y Orellana, un experto en el campo de la educación y que nos está resumiendo parte de su gran trayectoria. Volviendo con usted, licenciado Segundo, luego va a la universidad. Cuéntenos esa parte de la vida, porque llegar a la cima de la vida es toda una trayectoria, todo un camino, pero como bien se manifiesta, no importa lo largo del camino transitado, sino cuántas huellas dejadas. Usted me comprende. En esa trayectoria nos irán mencionando las huellas dejadas, las empresas realizadas, las instituciones que usted, en donde usted colaboró,
los alumnos que hoy por hoy deben ser también como usted, importantes ciudadanos, porque de tal palo, tal astilla. Cuéntenos, llega ya a la universidad. Pero antes de llegar a la universidad también hay el asunto de que trabajando en la escuela Cornelio Merchán hay la oportunidad de estudiar en las universidades nocturnas. No había cómo entrar en la Universidad de Cuenca porque efectivamente en esa época se daban los cursos de capacitación para poder ingresar a la universidad y luego dar los exámenes de ingreso. ¿En qué año es esto aproximadamente? Sí, aproximadamente, pues yo empecé a estudiar en la universidad en el 68. Ya. Había el examen de ingreso a la universidad. Examen de ingreso a la universidad y entro a estudiar en la Pontificia Universidad de Cuenca, Ya. porque había la Universidad Católica en Quito y como extensión en Cuenca se llamaba la Pontificia Universidad de Cuenca, Que ahora es Universidad de la que SUAY. ahora es la Universidad de Ya. la SUAY. Muy bien. Pero ahí, cabalmente, los profesores que me enseñaron en el Colegio Octavio Cordero, les voy a encontrar en la Universidad de la SUAY Como docente. como docentes. Ujú. Y estudio asimismo con el doctor Juan Cordero, Doctor Mario. estudio con el Mario doctor Paredes. Mario Jaramillo Paredes, Claro. con el doctor Claudio Malo. Los profesores que fueron en el colegio, me encuentro yo con ellos también en la Universidad de la SUAY. Una grata Bueno, satisfacción. indudablemente. Y cuéntenos, ¿cómo le fue esa etapa interesante de formación y capacitación para ser luego ya un profesional que también nos va a mencionar la trayectoria que llega a ser usted supervisor de educación? Comentemos. Bueno, cuando estaba ya en el 6º curso de colegio, nos daban algo de psicología, algo de filosofía también. Y escojo yo la carrera de psicología para estudiar en la Universidad de la SUAY. ¿Ya? Eran Psicología educativa. 3 años generales y los 2 años últimos había que escoger la carrera. ¿Ya? Entonces ahí me embebí más de la filosofía, porque a mí me llegó a gustar la filosofía. Y una de las disciplinas que se relacionan con la filosofía era la psicología. Entonces, por lo tanto, para especializarme, cojo la carrera de psicología, en donde ya empiezo yo a conocerle más y de mejor manera al ser humano en toda su extensión de la palabra. Porque me encuentro también con unos profesores españoles, Olmedo Llorenti. ¿Ya? Él nos daba las raíces griegas y latinas, que era una materia difícil. Como él era el decano de la Facultad de Filosofía en la Estatal, también era decano en la Facultad de Filosofía de la Universidad de la SUAY. En ese entonces Pontificia. Claro. Universidad. ¿Sí? Y nos daba las raíces griegas y latinas, una materia abstracta, una materia que teníamos que meternos de memoria las raíces, porque usted si no sabía las raíces, ¿cómo podía entender el significado de las palabras? Pero qué importante y tan oportuno saber las raíces griegas y latinas, porque usted, cuando lee la filosofía, cuando lee la psicología, la sociología, encuentra términos latinos y griegos. Y como nosotros ya aprendimos con el doctor Olmedo Llorenti, es fácil entender esas palabras que le entendíamos de mejor manera, podemos decir así.
Y también fue un aprovechado estudiante, seguramente. Bueno, gracias a Dios, pues, como ya me enseñé a sacar los diplomas y los premios en la escuela Cornelio Merchant, ya sacaba las mejores calificaciones también en la universidad. Qué interesante conocer como estímulo para los jóvenes de hoy que si uno se decide a algo puede alcanzarlo, pero nada es fácil. Todo es a base del esfuerzo y sacrificio, pero al final la satisfacción. Termina la universidad. ¿De dónde va a trabajar? Pues entonces, licenciado segundo. Bueno, también hay anécdotas dentro de la vida, ¿no? Cuando recién me graduó como licenciado en Ciencias de la Educación, con la especialidad de Psicología Educativa y Vocacional, hago mi tesis de grado con el título La memoria, atención en los adultos mayores que estudiaban en los centros de alfabetización en la provincia de La Suay. Qué interesante. Ese era mi ¿En qué año tesis fue de esto? grado. En el año 70. 70, 72, 73. O sea, usted ya comienza a preocuparse por este grupo etario, que hoy por hoy en buena hora va creciendo la importancia de varios sectores. Por favor, repita cómo era el título de su tesis. Título: licenciado en Ciencias de la Educación con la especialidad de Psicología y Orientación ¿Y Vocacional. la tesis que realizó? Diagnóstico de atención, memoria en los adultos analfabetos en la provincia de La Suay. ¿Cómo le resultó luego eso? Bueno, también una satisfacción porque en relación a eso me dan una beca para ir a estudiar en el CREFAL de México. Esa tesis me sirvió para presentar como oponente para conseguir la beca. Como estaba relacionado con la educación de adultos, me voy a estudiar en el CREFAL, en el Centro Regional de Educación para América Latina, en México, gracias a esa tesis que hice. O sea, todos tenemos un destino, nada es casual. Luego viene usted, regresa de México. ¿Qué oportunidades tiene acá en la ciudad o en el país? Cuando regreso de México acá en el Azuay, estuve trabajando ya en la Dirección Provincial de Educación, porque resulta que habían los cursos de capacitación para los maestros en las vacaciones. Y el licenciado Miguel Sempersti Jaramillo, ¿Ya? que debe conocerle usted, Sí, sí. era uno de los coordinadores de esos cursos de capacitación. Y en esa época, pues, teníamos que cumplir con la capacitación, los profesores que teníamos que ascender de categoría. Eran cursos vacacionales también. Me eligen ahí en el curso como presidente de los maestros que estábamos estudiando ahí. Y usted sabe pues que preguntas van, preguntas vienen de los profesores que asistíamos a los cursos, porque venían profesores del Juan Montalvo de Quito. El famoso colegio Juan Montalvo. Ahí venían los capacitadores del Ministerio de Educación. Entonces, Miguel Sempersti de Jaramillo me llega a conocer un poco más ahí en sus cursos de capacitación. Y como él estaba trabajando en la Dirección de Educación como coordinador de educación de adultos, me invita y me dice: vea, segundo, yo le he visto que usted se desempeña bien como profesor. Estoy yo buscando a personas para un concurso. Estoy formando yo la oficina de
de capacitación para los adultos mayores con los cursos de capacitación que vamos a dar en los centros de alfabetización. Y necesito un grupo de maestros. Presente sus carpetas y participe en el concurso. Presenté mi carpeta, adjuntando a propósito el título que venía trayendo de México, y me sirvió para entrar a trabajar en la Dirección Provincial de Educación. Y asimismo, pues, empiezo como coordinador de alfabetización a trabajar en la Dirección de Educación. Y poco a poco, pues, empiezan a haber también otros concursos dentro de la Dirección de Educación. Ya no era solamente como coordinador de alfabetización. Llaman para ser supervisores de educación. Participo en el concurso y entro como supervisor de educación de adultos. Pasa el tiempo y entra el asunto político ya, ¿no? Todos los que eran nombrados ministros o directores provinciales de educación buscaban a la gente para trabajar. Y se hacían los cursos también y luego los respectivos concursos. Me encargan como jefe del departamento de alfabetización. Trabajo algún tiempo en el departamento, vienen los cambios de directores de educación y en ese tiempo, en la Dirección de Educación y con la política que había en ese tiempo, nombran nuevos jefes. Y ahí en esa jefatura, el licenciado en ese tiempo, Gustavo Novoa, estaba en coordinación, digamos, de coordinador de los psicólogos educativos. Como él sabía que tenía yo mi capacitación dentro de la psicología y asistía también a diferentes cursos en Quito, me propone y me dice, oye, va a haber un grupo de personas que vamos a trabajar aquí, presenta tu carpeta para ver si vienes a trabajar aquí en el departamento de psicólogos educativos y orientación vocacional que hay en los colegios. Entro a trabajar con Gustavo Novoa. Pero no Gustavo Novoa Bejarán de presidente, sino un homónimo. Gustavo Novoa, educador acá en Cuenca. Vale, sí. No el presidente claro, de la... Claro. Sí. Entonces, entro a trabajar ahí en el departamento de él y el tiempo pasa, se crean los institutos, ya estaban creados los institutos de educación especial y las aulas de recursos pedagógicos. Hay un encargo ahí de carácter político, desde luego. Me llaman para que yo sea el coordinador de educación especial, en donde habían los institutos de educación especial y las aulas de recursos, como decían antes. Pero ya después de pocos años ya no se llamaban aulas de recursos, sino aulas de asesoramiento pedagógico. Ya eran aulas de apoyo psicopedagógico. Entonces ahí prácticamente con el tiempo se van aumentando los institutos de educación especial y las aulas de apoyo psicopedagógico. Y toda esa trayectoria va asumiendo el licenciado segundo. Yo comencé con 7 institutos de educación especial. Y apenas con 7 aulas de apoyo psicopedagógico.
Después de los años que trabajé ahí, cerca de unos 8 años, me separé con 40 aulas de apoyo psicopedagógico y con 14 institutos de educación especial, que así mismo por la política iban cambiando, mientras tanto me quedo yo como supervisor de educación especial. Y así me separé. Se jubiló. Me jubilé, pero antes de jubilarme también hay una anécdota que quiero contar porque mucha gente no lo sabe. Vale la pena. Estaba de director encargado de educación el licenciado Miguel Semperti. Ya. Cuando desempeñaba las funciones yo como supervisor de educación especial, me encargan pues nuevamente todo lo relacionado con la educación especial. Vienen los años, pasan y nuevamente hay una serie de movimientos en la dirección de educación. Estaba de director provincial de educación el licenciado, este rato se me va el nombre. ¿En qué gobierno tal vez? Estaba en el gobierno de Osvaldo Hurtado. No, un poquito después. Porque hayan estado el licenciado Fajardo, el doctor Mauro Bravo, etcétera, ¿no? Sí, sí. ¿Y cuál es la anécdota? Sí, la anécdota es de que si más bien podríamos decirle un poquito más después sobre esta situación. Ya, sí, correcto. Para digamos, recordar nombres, porque los nombres es son parte de la anécdota. Sí, de la anécdota, sí. Muy bien. Sí. ¿Hace qué tiempo se jubila el licenciado Segundo Orellana? Bueno, yo me jubilé. ¿Y cuál es su proyecto de vida? ¿Qué hace? Porque llegar a ser jubilado significa júbilo, alegría, bienestar. Muchas personas lo confunden júbilo como para ir a la casa y arrinconarse. Y nosotros somos la nueva longevidad, en la que hay que tener un proyecto de vida que cuando me jubile, cuando llegue a ser adulto mayor, ¿dónde voy a vivir? ¿De qué voy a subsistir? ¿Con quién voy a compartir? Y cuando me enferme, ¿a dónde voy a acudir? ¿Cómo fue el proyecto de vida del licenciado Segundo Orellana? Bueno, pues con toda esa trayectoria magnífica que nos está comentando y que es resumida de lo que yo conozco, una larga hoja de vida del licenciado Segundo Orellana, que hoy nos honra en este diálogo en el programa En la Cima de la Vida por los Caminos de la Plenitud. Se dan las jubilaciones, pero hay unos incentivos económicos. Esos incentivos económicos era dar un porcentaje y una mejor jubilación para la gente que iba a retirarse. Y se decía, pues, entre paréntesis, que estas jubilaciones, con esto incremento en la jubilación, no iba a durar mucho tiempo. Los incentivos. Los incentivos económicos. Y que era bonito porque ya la gente empezó a jubilarse, cogían los incentivos económicos, pero con el peligro de que se iban a acabar. Entonces, en mí se creó la idea que por un lado estaba trabajando como profesor en la universidad, porque trabajé como profesor en la misma universidad de la SUEI en donde me gradué. Trabajé también en la Universidad de Cuenca a base de concursos. Trabajé en la Universidad Tecnológica América. En ese tiempo estaba trabajando en la Universidad Tecnológica América,
que tenía alrededor de unos 2.500 alumnos. Entonces, decían que para poderme jubilar, tengo que jubilarme primero en el Ministerio de Educación como profesor y luego jubilarme también en la universidad donde estaba trabajando. Inmediatamente tenía que yo cumplir con eso para poderme jubilar. Entonces pensé una sola vez y dije, si no acepto lo que están dando este incentivo económico, ¿cuándo me voy a jubilar? Puede que yo, por esperar, no reciba ese incentivo económico. Fue una muy buena decisión. Y me luego, jubilo. Señores profesores, haciendo un paréntesis y comunicando a nuestros oyentes, hasta ahora no reciben, inclusive algunos hasta han fallecido y siguen las luchas, etcétera, al respecto. Coméntenos de esa parte entonces. Una buena decisión suya. Una decisión que en el año lectivo 2009-2010 presento mis papeles y me jubilo. Cuando me jubilé, no me dieron toda la jubilación que me correspondía. Ya no dieron totalmente. En el tiempo del presidente Rafael Correa, no nos dieron totalmente en el año 2009-2010 el total de lo que nos correspondía. Ya hubo un perjuicio. Ya hubo un problema ahí. De todas maneras, la jubilación sí me sirvió porque era un buen incentivo económico. Pero así como nos quitó como el presidente Correa, entra de presidente de la República Moreno. Lenín Moreno. Y Moreno, después de los reclamos que hicimos sobre esta plata que nos faltaba, Moreno nos compensa y nos devuelve ese dinero que nos estaba faltando para entregarnos. En buena hora, pero a una parte de los docentes que se jubilaron. A una parte de los docentes. Entonces, ¿cuál es su proyecto de vida en torno a eso? Y como estábamos conversando sobre esto, cuando ya empiezan a dar estas partes que nos faltaba, empiezan a dar unos bonos. Ya. Y que hasta ahora, como decía usted, doctor Saúl, hasta ahora no les pagan a algunos profesores. Qué lamentable, ¿no? Bueno, la pregunta que me hacía es de que, por ventaja, en la Universidad del Adulto Mayor se abren unos cursos de capacitación. Me ilumino y digo, yo tengo que seguir estudiando. ¿Por qué me voy a quedar así nomás? Voy a entrar a los cursos de capacitación del adulto mayor, en donde le encuentro al doctor Saúl Chalco como rector de la universidad. Y qué satisfacción, porque ahí se aprendió mucho más de lo que uno sabe, porque había unos lindos cursos de capacitación. Y muy buenos profesores. Y que lo hacían con la mejor buena voluntad mística, muchos ex profesores universitarios, investigadores. Gracias por recordarnos esa parte, que ojalá esta universidad siga esos lineamientos, siga esos objetivos de formar y educar al adulto mayor. Porque como bien dice usted, la edad no es un óbice para seguirse capacitando, y usted lo está narrando en propia experiencia. Y encuentro a grandes amigos que no solamente eran conocidos míos dentro del magisterio, encuentro a funcionarios del Ministerio de Salud que trabajaban, a funcionarios del Ministerio de Trabajo que también estaban en los cursos de capacitación del adulto mayor. Qué interesante. Y
vuelvo a insistir sobre esas 4 reglas de oro. Usted está cumpliendo que cuando llego a ser adulto mayor, ¿dónde voy a vivir? ¿De qué voy a subsistir? ¿Con quién voy a compartir? Y cuando me enferme, ¿a dónde voy a acudir? Por eso que hay que defender a capa y espada a IES, que se creó justamente para proteger al trabajador pasivo. Cuéntenos esa parte y que va a motivar a nuestros distinguidos oyentes próximos a jubilarse. Efectivamente, Tomando la mejor agua de Cuenca, de Tampa, ¿no es cierto? Yo he insistido a los mismos compañeros de la Universidad del Adulto Mayor y a los grandes amigos que están yendo a jubilarse, porque todavía en el magisterio tengo a mis amigos que este rato son adultos jóvenes. Pero mañana adultos mayores. Pero mañana serán adultos mayores. Y al darnos la vuelta a la esquina. Y siempre les estoy diciendo, ¿y qué vas a hacer cuando ya te jubiles? Entonces me han dicho que van a viajar, bonito es viajar, que van a comprarse un terrenito por ahí, muy bien que se compren el terrenito. Todo lo que utilicen el dinero de la jubilación en algo es importante, pero ya deben estar pensando antes de jubilarse qué es lo que van a hacer en el futuro, porque caso contrario se jubilan y no saben qué hacer. ¿Cómo ocupar el tiempo? Lo peor que le puede pasar a un adulto mayor es cuando le comienza a sobrar el tiempo, cuando se levanta sin esperanzas y se acuesta sin ilusiones. ¿Y qué dicen sus compañeros? Bueno, muchos de ellos pues están preguntando más bien, ¿no? ¿Y cómo les va en el asunto de la Universidad del Adulto Mayor? Digo, de lo que sé, muy bien, ellos tienen hasta un coro en donde tienen grabado algunas canciones, se sienten felices. Van de paseos. Siguen capacitándose. Así es, y están aprovechando bien el tiempo porque saben qué es lo que tienen que hacer. Y en el asunto familiar, el licenciado Segundo Orellana, como jubilado, ha logrado ese acercamiento con la pareja, con los hijos, con los nietos, que es una parte interesante que cuando estamos en la parte activa nos vemos absorbidos de estas actividades propias, pero quizás la jubilación también nos permite recuperar, entre comillas, ese tiempo que no lo pudimos hacer con los hijos y nietos. Es bonito en la jubilación también tener algo más que hacer. ¿Y por qué no decirlo? Hacer también algo en el hogar. Cuando la esposa está ocupada en sus quehaceres domésticos y cuando ella necesita de que se le ayude, uno sale a las compras, lo que se dice, sale a pagar todo lo que es agua, luz y teléfono. Se hacen buenas actividades porque hasta a los hijos también se les ayuda de alguna manera, porque dice, papi, usted está yendo a pagar el agua, el teléfono, no sea malito, ayúdeme, le voy a dar para que dé pagando. Es una satisfacción también hacer esas colaboraciones. Uh-huh. Es muy importante, de tal manera que también en el hogar algo se hace. Yo también es músico, tengo. ¿Qué instrumento interpreta usted, licenciado Segundo? Bueno, de música es algo grato. Me acuerdo que desde niño, cuando había el radio en la casa, todavía no había la televisión, me encantaba sintonizar y escuchar la buena música, sobre todo la música romántica. De la 96.1 está refiriendo. Los boleros. Así es. Una belleza de música, los valses. ¿Por qué no decirlo? Los pasillos también, no digo que no me gusten, pero el pasillo tiene algo de trágico y algo de alegría. Es la esencia del ecuatoriano.
Por eso que es el pasillo ecuatoriano, que se diferencia de otros pasillos. Tiene esa parte de alegría y de tristeza que inclusive a veces suelen decir, el ecuatoriano es algo raro. Para alegrarse dice, tócame ese pasillo para recordar mis penas. O sea, somos especiales. Entonces a mí me ha gustado la música también, lo que son las baladas, y acordarme de los famosos baladistas, los iracundos, un conjunto maravilloso. Desde esa época. Pero estaba diciendo, ¿qué instrumento toca usted? Y por eso mismo iba al asunto de los instrumentos, de que cogí una guitarrita que tenía en la casa y empecé de alguna manera a recordar, porque uno de los maestros que me enseñó a tocar algo la guitarra era Pepe Luna. Don Pepe Luna. Pero tengo entendido que el Universidad Mayor también usted formó parte de una estudiantina. Entonces, como me ha gustado la música... Pepe Luna, gran artista, no es cuencano, es de Loja, Lojano. pero vino justamente a Cuenca y prácticamente creo que fue cuencano de corazón. Gran artista. Entonces, como en la Universidad de Adulto Mayor, los que no teníamos tiempo de tocar mientras estábamos trabajando, se abrió una gran oportunidad para también, otra vez a los 50 años que tocaba la guitarra, empecé nuevamente a tocar la guitarra. E incluso tuvieron presentaciones en teatros. ¿Cómo se llamaba el grupo de ustedes? Y ahí pues había un grupo de Estudiantina siglo XXI, tengo entendido. estudiantina siglo XXI que empezamos a tocar justo a donde que estudiábamos en el hogar Miguel León, ahí era la Universidad del Adulto Mayor. Cuando ya aprendimos a tocar, la primera tocadita que hicimos al público fue en el Parque de San Sebastián. Ahí ya nos escucharon. Todos adultos mayores. Adultos mayores que tocábamos la guitarra, el bombo, etc. El director era venezolano. No, antes de eso, había el señor Álvarez. Ah, No sé si que se en paz acuerda. descanse. Sí, que paz Claro, descanse. un gran guitarrista. Un gran guitarrista. requintista. Un gran futbolista. Vea. Sí. Y luego viene también un venezolano que continuamos ahí tocando la guitarra, pero ya salimos pues a Sayausí, salimos a Paute, ya salíamos fuera del contexto urbano y salíamos a otras partes Pero a tocar. nunca lo habían hecho durante esa vida activa de adultos jóvenes. Es decir, llegar a ser adulto mayor es una etapa natural que hay que llegar, como dijimos al inicio, con alegría. Saber que podemos hacer muchas otras cosas que cuando estuvimos activos educando a los hijos, alimentándoles, vistiéndoles, no lo podemos hacer. Todo es mental. Si nos decidimos, lo hacemos. ¿Cuál sería su mensaje ya culminando este importante diálogo que esperamos no sea el último, porque su vida es tan fructífera, licenciado Segundo? Y le comento también pues de que como me ha gustado mucho la música, tenemos también un conjunto musical de los ex supervisores de educación. ¿Ve? En ANSEDE, la Asociación de Supervisores del Ecuador, sede en Cuenca. Todos Y jubilados. ahí ya no toco la guitarra, pero toco el bombo. Ahí Es le llevo el percusionista, ritmo. Es Claro. percusionista. Vea, ¿cuántos compañeros de ANSED están allí? Bueno, éramos 70 compañeros de ANSEDE, Asociación de Supervisores. de Supervisores del Ecuador, núcleo de la SOI. Lastimosamente se nos adelantaron algunos compañeros que ya no están con nosotros. Algunos se encuentran enfermos y aún todavía estamos alrededor de 40 supervisores que nos reunimos el último jueves de cada mes para nuestras reuniones, en donde hacemos música, en donde salimos también de paseo y uno que otro bailecito, porque también le damos al baile. Claro, la bailoterapia, a lo mejor sin conocerlo, además de gustarnos, estimula al cuerpo en general, nos oxigena más los pulmones, por ende el cerebro, el corazón bombea mejor, nos sentimos alegres y sin darnos cuenta estamos haciendo salud. Licenciado Segundo,
Coméntenos de esa anécdota que es importante porque la vida también se dice ríete de la vida antes de que la vida se ría de ti. ¿Cuál es la anécdota que usted nos comenta con el director de educación de aquel entonces? El asunto decía también de que la educación siempre ha estado relacionada con la política. Así es. Y es así que el licenciado Romeo Vintimilla llega a ser director provincial de educación. Y él escoge a los jefes departamentales. Y necesitaba pues un jefe de supervisión. Y el licenciado Vintimilla me dice, segundo, sabes que voy a ser director provincial de educación. Le digo que bien y que te han escogido para que vos seas el director. Te felicito, pero necesito, dice, a gente que me colabore. Digo, ¿y en qué te puedo colaborar? Dice, necesito a un jefe de supervisión. Bueno, digo, en primer lugar, no soy político, porque era en el tiempo de presidente Gutiérrez. Ya, Lucio Gutiérrez. No soy político, no estoy afiliado a ningún partido político. No te preocupes, yo necesito a un jefe de supervisión. Pero me van a reclamar alguna vez, no importa. Yo asumo ese reclamo que te hagan a ti. Tú vas a ser el jefe de supervisión. Si es así, te diré prácticamente con toda sinceridad, te enviaré a cualquier asunto político porque yo no me puedo meter en esa situación. Pasé cerca de 2 años como jefe de supervisión. Pero como vienen los cambios políticos y tenía que cambiarse Romeo Vintimilla, El nuevo director. y como era yo el jefe de supervisión, me encarga la Dirección Provincial de Educación de la SUEI. Y me paso encargado 2 meses como director provincial de educación. Entonces, la anécdota era de que yo entro a trabajar en la Dirección de Educación con un concurso, siendo coordinador de alfabetización. Y cumplo con lo que todos los maestros desean alguna vez, llegar a ser directores de educación. Dios bendito, no pedí, me pidieron y gracias a Dios pude pasar esos 2 meses encargado de la Dirección de Educación. Me pidieron del ministerio que yo llame a concurso para el nuevo director de educación. Pedí los papeles o indicaciones generales, cómo hacer esa designación. Hice la convocatoria y llegó el nuevo director de educación y yo seguí siendo supervisor de educación especial. Y yo me permitiría agregar a esa anécdota, el director de educación, su jefe, luego usted comenzó a ser jefe del que le nombró como director de educación. La vida es así, la vida te da sorpresas, sorpresas te da la vida. Fue un diálogo muy interesante e importante en una nueva edición del programa de la radio 96.1, La Suprema Estación, con esta grata iniciativa sin precedentes, pioneros, en rescatar la experiencia y la sabiduría de muy importantes personajes cuencanos que son enciclopedias con corazón, enciclopedias vivientes que amablemente comparten con ustedes, distinguidos oyentes, como un ejemplo para los niños, los jóvenes, los adultos jóvenes, los adultos mayores, que hay que amar la vida hasta el final, hasta una nueva oportunidad.